Buenas tardes, nuestro tema correspondiente son bienes públicos. Nuestro grupo está conformado por Cristina Lozano, Felipe Salcedo, Jamie Bedoya, Andrei Díaz y quien les habla, Sonia Cardona. Cuando hablamos de bien público, es aquel cuyo consumo es indivisible y que puede ser compartido por todos los miembros de una comunidad sin exclusión. Usualmente su gestión está a cargo del Estado y accesible para cualquier persona sin mayor restricción. Su titularidad y administración le pertenece normalmente al gobierno o autoridad correspondiente. Algunos ejemplos de bienes públicos son el alumbrado de las calles, los parques, las playas, entre otros. Estos no pertenecen a ningún ente u organización particular de la sociedad, sino que pueden ser disfrutados por todos los ciudadanos. Ahora hablaremos de las propiedades y distinciones de los bienes públicos. Podríamos afirmar que estos bienes tienen tres propiedades que se les diferencian de los bienes privados. Primera, se consumen conjuntamente dando utilidad a más de un usuario a la vez. Segunda, no se puede excluir a un individuo o a un colectivo de su consumo. Y tercera y última, no hay rivalidad, es decir, si una nueva persona lo consume, no afecta ni limita el acceso al resto de los ciudadanos. Ahora bien, los tipos de bienes públicos. Se diferencian en dos, en los bienes públicos puros y en los impuros. Cuando hablamos de los puros, son los que cumplen los tres puntos anteriores de las propiedades y distinciones de los bienes públicos. Por lo tanto, serían bienes públicos en el sentido más estricto. Nos referimos, por ejemplo, cuando hablamos de los alumbrados o la defensa nacional. Y los bienes públicos impuros, estos cumplen la primera y la segunda propiedad, pero no la tercera. Es decir, su consumo es parcialmente rival. En estos casos, el consumo de una nueva unidad por parte de un individuo disminuye la cantidad disponible para el resto, aunque menos de una unidad. Este es el caso de las vías públicas. Una carretera inicialmente puede ser utilizada a la vez por muchos conductores. Sin embargo, llegará un punto en el que la entrada de un vehículo adicional supondrá una disminución en la velocidad y en la seguridad de todos los demás. Y por último encontramos los ejemplos. Están los espacios públicos, los sitios memoriales, las plazas, la casa presidencial, los parques públicos y todos los bienes de la colectividad nacional son propiedad pública. También está la infraestructura vial, están las carreteras, autopistas y demás infraestructura. Encontramos también el espectro radioeléctrico, que a través de este se emiten las diversas ondas de radio y televisión. Están también las reservas naturales, los grandes bosques protegidos y el Parque Nacional. El material bélico, los vehículos, armamento de guerra, uniformes y demás insumos que requiere la institución militar, encargada de defender la soberanía territorial. Encontramos también los fondos públicos, el dinero, billetes y monedas en físico de un país. Si bien estos representan riquezas públicas y privadas sin distinción, es propiedad material del Estado exclusiva. También están los derechos de autor, las patrullas de policía y vehículos de bomberos y por último encontramos el espacio aéreo nacional. Nadie en ningún país puede comprar el aire ni los cielos, que son bienes, por llamarlos de alguna manera, pertenecen únicamente al Estado. Por eso cuando un avión ingresa a los cielos de otro país se encuentra sujeto a las leyes de este territorio. Buenas noches, mi grupo de trabajo está conformado por Luzayda Guzmán, Juan David Molina, Carol Tatiana y quien les habla Brian Camilo. A nosotros nos toca hablar sobre los bienes públicos. Se diferencian de los bienes privados en cuanto a su consumo por estas dos características. La primera característica es que no es excluyente. El oferente de ese bien o servicio no puede evitar que quien no lo pague no lo consuma. El ejemplo más claro de esta característica es el alumbrado de una ciudad. Una vez lo instalan, todos los ciudadanos se benefician de dicho servicio. Que no sea excluyente conlleva que los consumidores, siguiendo un comportamiento racional, no paguen por ellos, ya que otros lo harán. Este problema en economía se denomina free ride o polizón, y claramente es la razón por la cual las empresas privadas no están dispuestas a ofrecer estos bienes o servicios. La segunda característica que diferencia los bienes públicos a los bienes privados es no hay rivalidad, es decir que más de una persona puede consumir el bien o servicio al mismo tiempo. El ejemplo del alumbrado también aplica para la no rivalidad.
Al existir la no rivalidad se evidencia la incapacidad del mercado como mecanismo distribuidor y la dificultad de que las empresas privadas suministren bienes públicos. Los bienes públicos es aquel que pertenece o es provisto por el Estado a cualquier nivel, gobierno central, municipal o local, por ejemplo, a través de las empresas estatales o municipales. En general, todos los organismos que forman parte del sector público. También se presentan fallas en el mercado, es decir, que el equilibrio de mercado es ineficiente y no produce la cantidad socialmente óptima. Pero pues debemos saber cuál es el origen de la ineficiencia. Tanto la no exclusión como la no rivalidad hacen que el precio del bien sea cero. Esto quiere decir que no existe mercado para este bien. Las empresas privadas no tendrán incentivos para entrar a producir el bien. Por este motivo se necesita la intervención del Estado.